Acabo de salir de una entrevista y hablamos de cosas tan preocupantes para la economía que no me podía quedar sin comentarlas por aquí. Especialmente porque salió a relucir la fecha de la próxima gran crisis, un colapso que puede afectar toda la economía mundial. Esta fue una predicción de Nouriel Roubini, el llamado Doctor Catástrofe, que ha predicho muchas de las crisis anteriores y fue uno de los pocos economistas que predijo la gran crisis de 2008. Pero él plantea que la próxima crisis va a ser mucho peor, porque las condiciones de la economía han cambiado. Así que aquí lo que vamos a hacer es tratar de unir los puntos de todo lo que él ha ido comentando, la situación actual que estamos viviendo y su nuevo libro Mega Amenazas, que combina muy bien con el de Ray Dalio del cambio del orden mundial, porque eso es lo que viene para los próximos meses. Lo primero que él menciona es el alto endeudamiento que está viviendo la economía mundial, y no solamente estamos hablando de los individuos, porque estamos viendo que ha subido muchísimo con la situación actual de crisis, la deuda de tarjetas de crédito, y eso es todo lo estamos viendo en los distintos países. Pero no solamente los individuos, él está hablando de que hay empresas zombies que realmente tienen mucho endeudamiento y realmente no deberían estar funcionando. También los estados que están a punto de quebrar. Y eso lo vemos en muchos casos, en países emergentes como por ejemplo el caso de Sri Lanka, de Líbano, que están teniendo grandes crisis en ese sentido, pero también en países desarrollados como en Reino Unido. Y eso próximamente va a venir seguramente a más países. El Banco Mundial dice que 40 países están al borde de un colapso de deuda. La deuda ha llegado a un nivel tan alto que está superior al de la Gran Depresión de los años 30 e incluso al de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de una cifra de 350% del Producto Interno Bruto global. ¿Qué significa eso? Que por cada dólar que se produce se deben $3, o bueno, más de $3. Imagínate lo que eso significa. Y si vamos a las economías avanzadas, estamos hablando de 420%. Realmente una locura que es insostenible. Y eso lo tenemos que unir a la situación de altísima inflación a la que nos estamos enfrentando y que seguramente tú estás sintiendo en tu día a día, a pesar de que los políticos tratan de hacer la vista gorda. En Estados Unidos específicamente, Nancy Pelosi, la líder del Congreso, simplemente cuando le preguntaron en una entrevista, dijo que la inflación era un problema, que eso es algo global, eso está sucediendo también en otros países, que en Estados Unidos realmente la inflación es baja y que lo que hay que preocuparse es de salvar la democracia. Y por su lado, Biden está buscando culpables. Inicialmente decía que era la inflación de Putin, echando la culpa hacia otro lado. Putin's price hike is hitting America hard. Y ahora la nueva amenaza, según él, son las empresas petroleras, por lo que está anunciando próximas sanciones no solamente hacia Rusia, sino también hacia sus propias empresas. Y esto según el tema político, que estamos viendo como en América Latina ha llegado una ola roja y gobiernos de izquierda están tomando el poder, mientras que en Europa es la derecha la que está tomando el poder. Y esto se relaciona justamente con lo que viene advirtiendo Ray Dalio sobre el tema de la radicalización en la política, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, que puede provocar una guerra civil incluso dentro de Estados Unidos. Pero para entender por qué está sucediendo todo esto, hacia dónde nos va a llevar y cuál será la fecha de la próxima gran crisis, tenemos que remontarnos a los años 70. Estamos hablando de la crisis de inflación y la crisis energética que se dio en esa década. ¿Qué sucedió? Que en el año 1973 se dio un embargo por parte de los países exportadores de petróleo liderado por Arabia Saudita, como estamos viendo que está sucediendo en estos momentos también, como respuesta al apoyo de Estados Unidos a Israel en la guerra árabe-israelí que se dio entre Israel y una coalición de países árabes que estaban apoyados en parte por la Unión Soviética. Así que mira cómo se están uniendo un poco los puntos y trata de ver un poco la situación actualmente. ¿Será una guerra próxima como la que vemos hoy en día? Y eso lo que produjo fue justamente que subieran entonces los precios del petróleo en ese momento. Luego en 1979 con la revolución iraní se vio afectada la producción de petróleo de Irán, lo que también hizo dispararse los precios. Y todo empeoró con la guerra entre Irán e Irak también, que hizo dispararse todo esto todavía más. Estamos hablando de una década de alta inflación precisamente por un choque de oferta por los precios de la energía, como estamos viendo que está sucediendo actualmente también. ¿Y cuál fue la respuesta del Banco Central de los Estados Unidos, de la Reserva Federal? Pues aquí vino el famoso Volcker, que subió las tasas de interés y llegaron a estar a 20%. Imagínate el impacto que eso tuvo sobre la economía. Pero la situación era muy distinta a la que tenemos actualmente porque no había un alto endeudamiento en Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué pasó con los países de Latinoamérica? Muchos sufrieron de crisis de endeudamiento justamente y quebraron sus estados precisamente por esta subida de tasa de interés tan agresiva en Estados Unidos. Y mira lo que está pasando hoy en día. Ahora pasemos a la gran crisis financiera de 2008 con una situación distinta. Y todas estas son variables que se van añadiendo a la
ecuación para que veas lo grave de lo que pasa hoy en día y cómo se relaciona con esas crisis anteriores. En el caso de 2008 se dio algo distinto porque estamos hablando de la gran crisis hipotecaria y ahí no hubo problemas de oferta como estamos diciendo, sino que la demanda colapsó, es decir, las personas tenían mucho menos dinero porque estaban perdiendo riqueza precisamente porque estaban reduciendo su patrimonio y sus viviendas las estaban perdiendo también. Estamos hablando de que había mucho menos dinero. Por tanto, lo que hizo la Reserva Federal en Estados Unidos fue lo contrario. Aquí estamos hablando de bajar las tasas de interés para impulsar la economía. Y ahí no hubo problemas de inflación, sino incluso de deflación, es decir, totalmente lo contrario. ¿Pero por qué? Porque justamente a pesar de que ahí había alto endeudamiento, no estaba afectada la oferta. ¿Y qué está pasando hoy en día? Que se está combinando lo peor de ambas crisis. Por un lado, estamos hablando de crisis energética con el tema de los hidrocarburos y la energía en general. Y por otro lado, altísimo endeudamiento. ¿Qué está causando todo eso? Alta inflación, por más que los bancos centrales suban las tasas de interés. Que eso es una de las cosas que estuvimos comentando en uno de los videos anteriores, que realmente, y eso lo dicen muchos economistas, la crisis actualmente de inflación que estamos viviendo no se debe tanto a la demanda, sino a la oferta, algo que los bancos centrales no pueden afectar. Y por eso Jerome Powell aceptó públicamente en una audiencia en el Congreso que ellos están a propósito bajando los precios de los activos, colapsando los mercados, y la respuesta de algunos de los congresistas fue que lo que ellos están haciendo es llevar a la gente a la pobreza y precarizando las condiciones de la población, que a largo plazo se está viendo muy complicada. ¿Por qué? Y aquí entran ya las mega amenazas de las que habla Nouriel Roubini. Una de las mega amenazas es el tema geopolítico que estamos viendo actualmente. Vemos cómo las guerras pasan de posibles guerras frías a guerras calientes, con el caso de Rusia. Luego vemos también la posibilidad de un conflicto específicamente en Taiwán por el lado de China, porque Estados Unidos está abriendo dos frentes de lucha, digamos, geopolítica, de conflictos geopolíticos allí. ¿Qué está pasando también? Pues se está dividiendo el mundo en dos, la desglobalización de las economías. Por un lado está surgiendo este nuevo orden mundial, hay uno en declive y uno en ascenso, como plantea Ray Dalio, pero eso lo que está haciendo es causar muchísima más inflación un poco hacia largo plazo, porque como comentábamos en videos anteriores, se está desglobalizando el mundo, ya no se habla de libre comercio, sino que estamos volviendo al proteccionismo. Ya las empresas no se están deslocalizando de los países buscando un mercado más barato donde haya menos costos, sino al contrario, están volviendo a los países y se están formando bloques donde sí las empresas se trasladan de un lado a otro. Por otro lado, tenemos el impacto de la tecnología que causa mucha más desigualdad, porque claro, el desarrollo tecnológico, por lo menos en teoría, pues es positivo, se desarrolla la economía, todo sigue creciendo, pero la distribución de ese crecimiento se da de forma sesgada, porque estamos hablando de que esa innovación en las inteligencias artificiales, en las automatizaciones, está dándole más beneficios a un sector pequeño de la población. ¿Cuál es ese sector? Pues los trabajadores que están especializados, altamente especializados, porque estamos hablando de alta tecnología. Por otro lado, a los dueños del capital, obviamente, los que son dueños de esa tecnología, dueños de esas máquinas, y está desplazando a muchísimos trabajadores, porque se decía que incluso eso iba a afectar solamente a los blue collar workers específicamente, que son el trabajo que es como más manual, pero eso está también afectando por el tema de las inteligencias artificiales al trabajo que es más cognitivo, más intelectual, incluso más creativo, con lo que se ha visto recientemente de los desarrollos de las inteligencias artificiales que pueden crear incluso arte. Y precisamente ese desarrollo con mayor desigualdad está provocando la radicalización, que es lo que plantea Ray Dalio justamente, y se está polarizando muchísimo más la política. Pero hay más factores que están empujando hacia la inflación, y uno es algo que menciona mucho Raoul Pal, que es el tema demográfico, es decir, las poblaciones están envejeciendo. ¿Y qué significa que las poblaciones están envejeciendo? Que pues una persona que ya pues está en mayor edad ya no está produciendo, sino solamente está consumiendo. En cambio, una población más joven produce y ahorra. Por tanto, pues se consume más, hay mayor demanda. Eso también es un impacto pues inflacionario. Y una de las cosas que estaba controlando hasta cierto punto la inflación, porque controlaba, digamos, el crecimiento de los salarios, plantea Nouriel Roubini, el hecho de la migración, porque llegaban más trabajadores a los países, aumentaba la población, justamente había más competencia en el mercado laboral. Pero justamente como estamos yendo hacia gobiernos
más de derecha en muchos países se está controlando muchísimo más la migración, lo que hace que los salarios entonces puedan subir y haya entonces más inflación desde ese punto de vista. Y justamente por la desigualdad, los gobiernos se ven obligados también a tomar medidas más asociadas, digamos, con la izquierda en pro de los trabajadores, apoyos al desempleo, etcétera, etcétera. Y todo eso, pues, desde un punto de vista, como estamos en un capitalismo, también son tendencias que empujan hacia el tema inflacionario. Pero hay algo que también Raoul Pal menciona bastante, que es el tema el endeudamiento que estamos viendo tan fuerte que estuve mencionando anteriormente. Hay un endeudamiento que está como implícito y no se ve tanto, que es el endeudamiento desde el punto de vista de las pensiones y los sistemas de seguridad social. Estamos viendo como en Europa eso empieza pues a colapsar hasta cierto punto, porque hay que justamente financiar a esas poblaciones que están envejeciendo. Entonces ahí Nouriel Roubini le calculó un 100% del PIB a justamente todo eso. Y si ese 100% del PIB de ese endeudamiento se le suma, porque es un endeudamiento que normalmente no se toma en cuenta, se le suma la deuda de los estados, la deuda de los individuos y a las deudas de las empresas, estamos hablando de un 380% o más del Producto Interno Bruto. O sea que de cada dólar que se produce, 4 se deben. O sea, ¿cómo una economía puede ser sostenible? Y precisamente por esa insostenibilidad, y aquí plantea Roubini el gran problema y la fecha de la crisis. Como estamos viendo que los bancos centrales están subiendo, ¿verdad?, las tasas de interés, pero ante un endeudamiento tan fuerte, ¿qué pasa si tú subes la tasa de interés? Justamente al subir la tasa de interés, el crédito se encarece, se hace cada vez más difícil pagar esas deudas. Y estamos hablando tanto para los estados, como vimos que pasó en los 70 en América Latina, como para las empresas, como para los individuos. Fíjate lo que está pasando en algunos mercados inmobiliarios precisamente con el aumento de las tasas de interés del crédito. O sea, estamos hablando de que puede haber un colapso total. Entonces los bancos centrales, por tratar de frenar la inflación, nos van a llevar inevitablemente a una recesión, que pudiéramos decir que estamos en recesión, aunque depende obviamente de cada país. Es decir, los mercados financieros, según Roubini, podían colapsar 40% o incluso más. Y eso contagiarse, porque estamos hablando de que colapse el sistema financiero y nos lleve justamente a una situación mucho peor. Precisamente por eso, él plantea que él no cree que los bancos centrales van a ser capaces de hacer eso. Estamos hablando de un tema de oferta, no de demanda por el tema de inflación. Ellos pueden tratar de hacer lo que hizo Volcker, subir las tasas de interés al 20%, pero el nivel de endeudamiento no va a soportar todo eso. Por eso, una de las cosas que venimos comentando en los videos del tema de criptomonedas es lo que menciona Raoul Pal. Lo que pasa es que, claro, él no se imaginó que los bancos centrales iban a llegar al nivel que llegaron ahora, es decir, que no iban a ser capaces de subir tanto las tasas de interés, pero la situación está muy frágil. Por eso, Nouriel Roubini dice, bueno, en cualquier momento los bancos centrales van a tener que echar hacia atrás, pero no antes de haber colapsado todo. Por eso, él plantea que 2023 va a ser un año muy complicado, y por eso, ¿qué es lo que recomienda Nouriel Roubini? Pues invertir en instrumentos financieros de corto plazo que pues están generando tasas de interés más altas, y de paso tienes el dinero allí más líquido para cuando lleguen esas oportunidades. También él plantea el tema del oro. ¿Por qué? No solamente porque él espera que bajen de nuevo las tasas de interés, pues el oro, porque está como represado, pues pueda subir, sino que también a largo plazo, como estamos viendo estos grandes cambios de orden mundial y se ha convertido el dólar en un arma de guerra, hay muchos países, incluido Rusia y China, ya lo hemos comentado en varios videos, que se han alejado del dólar y están yendo hacia las materias primas, hacia los metales preciosos. Por eso le está apostando también a todo eso. Y él siempre dice, por eso algo que mencionamos en este canal, es los bienes raíces. Los bienes raíces, que son un activo conservador y que precisamente por la inflación los alquileres suben. Pues a mí me gusta bastante el caso de Airbnb, pero los bienes raíces son algo bastante resiliente, mucho más que otros activos en la crisis. Una crisis cuyas consecuencias analizamos en el siguiente video. Soy Gabriel González Florentino, el economista y youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona.